Bienvenida en esta noche en que tenemos nuestra primera conferencia del Grupo de Discusión e Intercambio Científico Plagiodontia en formato presencial de este año. Y de hecho, desde hace ya un tiempecito, nos estamos nueva vez estrenando en este formato. Como ustedes saben, nos hemos estado encontrando todos los meses, pero vía virtual. En esta ocasión estamos vestidos de gala al recibir a nuestra conferencista de esta noche, la maestra Ruth Bastardo, con quien me unen lazos de amistad y de admiración prolongados y muy fuertes. Es para mí un gran honor, motivo de mucha alegría, tener a Ruth esta noche como conferencista invitada en el museo, una amiga, una aliada nuestra, y que viste de gala el honor del museo con su presencia. Me voy a tomar la libertad de leer la semblanza de la profesora, la maestra Ruth Bastardo. Graduada de licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magna cum laude, maestría en Ciencia del Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico, en Ecología de Mariposas, actual directora desde el 2011 e investigadora desde el 2005 del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde comenzó a conocer el mundo de los insectos cuando iniciaba la carrera de biología. Sus intereses en investigación actualmente se centran en el estudio de macroinvertebrados acuáticos, biomonitoreo acuático, fauna edáfica, entomofauna dominicana, colecciones científicas y fotografía de naturaleza. Tiene unas 20 publicaciones en estas áreas y numerosas presentaciones en congresos científicos. Interesada en proteger, estudiar y divulgar la importancia de la fauna y la flora dominicanas. Enseña diversas asignaturas en la Escuela de Biología de la UAS, ha llevado a cabo diferentes proyectos de investigación, incluyendo 5 proyectos Ondocid desde 1909, y asesora de unas 15 tesis de grado y posgrado en el área de biología. Es miembro de Macrolatinos y de la Sociedad Odonatología Latinoamericana. Actualmente está llevando a cabo la calibración de índices bióticos de calidad de agua para la evaluación de ríos y arroyos de República Dominicana con el proyecto Adaptación de los índices Biological Monitoring Working Party e índice biótico de familias para la República Dominicana y su uso como herramienta de monitoreo de la calidad biológica de los cuerpos de agua dulce. En 2019 fue galardonada con el premio Eugenio Jesús Marcano, investigadora científica, área Ciencias Básicas y Ambientales y Biología Molecular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En 2020, premio a la investigación UAS 2020. Entre 2021 y 2023, ha sido la coordinadora del proyecto Movilización de Datos de Biodiversidad en Colecciones Estatales de Historia Natural de la República Dominicana. La conferencia de esta noche de la maestra Ruth Bastardo tiene en pantalla Movilización de Datos de Biodiversidad en Colecciones de Historia Natural de la República Dominicana, retos y oportunidades. Recibamos con un gran aplauso a la profesora Bastardo. Buenas tardes. Antes que nada, deseo agradecer esta invitación. Sin duda alguna, para mí es un placer estar con todos ustedes esta noche presentando un proyecto que fue un reto para nosotros en el Instituto y en el Museo Nacional de Historia Natural. Un proyecto compartido interinstitucional que creo que es uno de los proyectos más relevantes que hemos tenido en el instituto y probablemente en el museo también, por el significado que han tenido o que van a tener el desarrollo de todos estos logros que hemos alcanzado. Quiero comenzar leyendo algo sencillo. Hay muchas definiciones que uno puede utilizar sobre lo que es una colección de historia natural. Creo que esta se ajusta bastante bien a lo que queremos presentar esta tarde.
De acuerdo con Crisi y Catinas 2017, las colecciones de historia natural son un documento de cambio, el archivo fragmentario sobre el cual se basa nuestro conocimiento del mundo natural. Las colecciones contienen en sí mismas una parte importante de la memoria colectiva de la humanidad. La desaparición o deterioro de una de ellas es la pérdida de parte de esa memoria. Esta definición, ¿verdad? Entender la relevancia de las colecciones de historia natural en este momento es fundamental para nosotros, puesto que el planeta se enfrenta a una crisis sobre conservación de sus recursos naturales en sentido general y en particular sobre la biodiversidad. Y las colecciones que tenemos actualmente en el mundo en realidad no tienen garantía de permanencia. Esto lo voy a decir al principio y lo recordaré al final. ¿Cuál sería la importancia de una colección biológica, una colección de historia natural en su sentido más amplio, verdad? Bien, las colecciones y las bases de datos asociadas constituyen herramientas básicas para la investigación de fenómenos fundamentales de las ciencias biológicas, como la biodiversidad, la ecología, la biogeografía, la aplicación en la agricultura, evaluaciones de impacto ambiental, cambio climático, planificación de uso y conservación de ecosistemas y biodiversidad y montones de otros aspectos que se sustentan sobre el conocimiento y la gestión de la biodiversidad. ¿Qué tenemos en República Dominicana sobre colecciones de historia natural? No estamos tan mal, pero podríamos estar muchísimo mejor. Tenemos 6 colecciones actuales, no traigo a la memoria acá, colecciones antiguas, colecciones que desaparecieron, ni colecciones que están en condición de privadas, ¿verdad? Que todavía no han sido entregadas a ninguna institución en particular. En orden de antigüedad, tenemos la colección del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas, la colección del Museo Nacional de Historia Natural, la colección del Jardín Botánico, de la Universidad Pedro Enrique Sureña, de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y la más joven, la colección de la Universidad ISA en Santiago. En verde están todas las colecciones que son herbarios, o sea, son de plantas. El museo tiene una colección de fauna, además de la parte geológica. El instituto tiene colecciones de los dos tipos, fauna y flora, y algo de fósiles. En total, de acuerdo a sus datos, los datos que las instituciones presentan en sus portales, tenemos 388.235 especímenes. En realidad, siempre los datos presentados en los portales están desactualizados porque continuamente se siguen ingresando especímenes. La cuestión es que esto tarda un poco en ponerse al día. Vamos a ver unos numeritos un poquito rápido. La colección del instituto, la más antigua del país en ese sentido, fundada en el 1941 como colección de botánica y luego ya movida a colección de fauna y flora en el 1955. Es una colección que está dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la sede. La colección del Museo Nacional de Historia Natural, la colección de fauna más grande que tiene el país, la isla. Y contabilizados, o sea, el número grueso, estamos hablando de 160.000 especímenes como registros. Jardín Botánico Nacional, alrededor de 140.000 especímenes.
las dos universidades privadas que tienen colecciones botánicas más viejas, más antiguas, la Universidad Pedro Enríquez Ureña, 12.000 especímenes. Esta es una colección muy importante porque tiene los especímenes de Alain Joyer y la colección de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que tiene los especímenes del doctor Jiménez, fundamentalmente más de 25.000 especímenes. La nueva colección, la más reciente, la de la Universidad ISA, dedicada a Ekman, es un herbario que apenas está comenzando su trayectoria. Bien, entonces tenemos 6 colecciones. ¿Y qué uno gana con tener esas colecciones? Bueno, los datos de biodiversidad se pueden manejar, se pueden obtener, se pueden almacenar de muchas maneras. En las colecciones biológicas, en las colecciones de historia natural, tenemos especímenes con información que es relevante para la biología. A saber, en una etiqueta de los especímenes podemos tener estos datos: la localidad, fecha, colector, que es el dato básico con el que ingresa cualquier espécimen a una colección y que nos permite sentarnos tranquilos y analizar otros elementos. Cuando carecemos de algunos de estos datos, entonces ya sabemos que el manejo o la recolección de la información junto con el espécimen no fueron de lo mismo. Pero, como ustedes pueden ver, el estado de los datos de esos registros, no para todos los sitios, todos los casos, no es igual. Esta es una etiqueta reciente, tenemos el nombre del país, la provincia, tenemos coordenadas, tenemos elevación, fecha, colectores y varios datos relativos a el progreso de los individuos que fueron recolectados y criados. Pero en otros casos tenemos datos muy pobres, especialmente en especímenes muy antiguos, ¿verdad? San José de Ocoa junto al Poblado, 1965, 28 de abril. El país estaba en guerra cuando se recolectó esa planta. Aquí tenemos otro caso, también el tamaño de la etiqueta, el formato que se utiliza para la recolección de los datos. Esto cambia muchísimo, cambia de acuerdo al tipo de muestra que se recolecta y también a los propósitos. Y esto hace que al final tengamos una variedad de información y de formatos que es necesario manejar cuando uno habla de bases de datos. Vamos a tener en mente esta etiqueta central. Ahora, una vez teniendo toda esa información, vamos a ver qué datos nos dan los especímenes como tales. Obviamente, yo puedo conseguir el nombre y su clasificación taxonómica. Puedo obtener ADN y ya comenzar a hacer otro tipo de investigaciones. Y puedo tener también datos sobre la historia natural, ciclos de vida e interacciones específicas que estén ocurriendo en ese momento, además de aquellos datos que colocamos o incluimos en nuestras libretas de campo, que van a servir de soporte para la base de datos. Este es el momento de recolección, esta es la larva que estamos recogiendo, este es el adulto que hemos obtenido, y por eso tenemos 3 fechas: el momento de recolecta, el momento en que la larva se transforma en pupa y el momento en que el adulto emerge de la pupa. Pero hay otras formas también de recolectar información, que es ahora con nuevas tecnologías como nuestros celulares, nuestras cámaras, y subir datos a bases de datos interactivas con el público, como lo es el iNatural. Y aquí tenemos esta especie, Palupada vinetorum, que fue ingresada y que también permite registrar información sobre la biodiversidad. Pero esta especie no está recolectada. A veces coincidimos en que tenemos el dato de colección y tenemos el dato, el registro para subirse en esta forma de comunicación que es ciencia ciudadana. ¿Y cómo uno accede entonces a los datos si no es los datos del naturalista?
Esto tiene tres maneras. Una muy sencilla es ir donde está el espécimen en cuestión. Pero hay un problema acá de costo o de los permisos, el acceso, eso no es para todo el mundo. Hay limitaciones, a veces no hay visado o no hay recursos para poder acceder a esas colecciones. ¿Dónde más hay datos? O los datos están en la literatura científica también. Esto como que va y viene. Va la información de la colección a la literatura y de la literatura también se nutre hacia la colección. Entonces, nuestras especies de palpada las podemos ver en distintos trabajos. Estos especímenes trabajados en diferentes museos, se publican y así el dato de colección se hace visible y disponible a quien lo quiera. Hay otra manera, que es la utilización de bases de datos o agregadores o agrupadores de bases de datos. En este caso les muestro tres: GBIF, IDicBio y DISCOS en Europa, en Norteamérica o en Estados Unidos y para el mundo entero. Esta información puede ser utilizada por cualquier ciudadano, no importa su condición, si es investigador, si es estudiante, está disponible gratis para todo el mundo. Esto nos lleva a una cuestión fundamental y es que nuestras colecciones de historia natural debieran tener bases de datos robustas. Vienen ahora una serie de cuestiones. Para uno tener una base de datos, uno necesita convertir una etiqueta impresa en información digital, pero eso no significa que la información que está en esa base de datos esté disponible al público. Para eso tiene que movilizar el dato desde donde está hacia un sitio que sí sea buscable, asequible. Hay montones de preguntas aquí, no es para contestarlas, pero vamos a ver. ¿Hay datos de biodiversidad en la República Dominicana? Sí, creo que eso se contesta solo. ¿Quién sube datos a las bases de datos? ¿Quién? ¿Quién publica los datos? ¿Se necesitan permisos para publicar datos? ¿Para quién deben estar disponibles los datos? ¿Cómo se podrían compartir los datos? Y otras preguntas más que surgen en torno a la problemática de cómo yo hago visible la información que por tantos años se ha estado recopilando en nuestras colecciones. De fondo tenemos una serie de problemas básicos en nuestras instituciones que trabajan con historia natural, que es, primero, así sencillo, dinero, personal, materiales y equipo. Eso es dinero, señores, solo es dinero. ¿Por qué? Porque los biólogos, cuando nos ponen recursos en las manos, hacemos cosas maravillosas. Las sabemos hacer sin recursos y cuando hay recursos nos ponemos muy alegres. ¿Qué más pasa? Bueno, el estado de las colecciones en su curación no es igual para todas las colecciones que tenemos en el país. La digitalización podría estar ya llevada a cabo, pero no disponible para el público, o podría no haber ninguna digitalización. Así que tenemos que comenzar desde cero. Y de verdad estamos en cero en todo. No, nosotros hemos hecho muchos intentos. Vamos a ver cómo nos ha ido. Vienen desde los libros récord escritos a mano por los recolectores, en este caso el profesor Marcano. Pasamos, esta es mi historia, ¿verdad? Lo que yo cuento es a partir de mi experiencia. En el Jardín Botánico Nacional, la base de datos BGBase, una base de datos para jardines botánicos, colecciones de varios, biblioteca y colección viva. Más o menos en esa época, lo que logro recordar. Con el Museo de Zoología Comparada, tuvimos la oportunidad de trabajar con la base de datos Mantis en el museo en ese momento, en el Jardín Botánico y mucho más adelante en el instituto. En el museo no se logró concretizar nada. En el Jardín Botánico
tampoco. En el instituto tuvimos la dicha de 2 momentos de un proyecto con Harvard y aprendimos bastante y logramos que por lo menos para la parte del herbario tener un buen trabajo de digitalización, y eso fue importante para el instituto y su crecimiento. ¿Y qué más ha estado pasando? Que sí, que se insiste en que esto es relevante y las instituciones vuelven y lo intentan. Vamos a conseguir un personal, vamos a contratarlo, vamos a crear una base de datos, porque sin base de datos no hay nada. Lo intentamos, pero no llegamos a ningún lado. El Jardín Botánico Nacional tiene esta base de datos, Franz. ¿Alguien ha visto alguna vez la base de datos del Jardín Botánico Nacional? No, todavía está a nivel interno. Va avanzando, tiene mucho tiempo. Todavía no está accesible al público y vamos a ver qué sucede más adelante. Yo conozco de GBIF de hace mucho tiempo, pero a veces uno se queda con la idea de tener proyectos con instituciones, pero no sabe cómo enganchar con esto. GBIF es una institución, una organización internacional, el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad. Bueno, ahí dice en la definición, es una red internacional e infraestructura de datos financiada por gobiernos para dar acceso, me gusta esa parte, a cualquiera, en cualquier lugar, y no importa la forma de vida que sea. Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué tanto tiene GBIF? Aquí en números de ayer, para no traerles datos viejos, estos datos, estos registros biológicos, son registros biológicos hermosos, hablan del mundo entero. Montones de conjuntos de datos, montones de instituciones, muchísimas publicaciones científicas basadas en estos datos. Pero nosotros estamos en GBIF. Realmente no, la red de GBIF incluye países del mundo entero, pero hay que adherirse y firmar un memorándum de entendimiento en donde uno accede a colaborar y promover el acceso libre y abierto. Y en esto de acceso libre y abierto hay muchas cosas buenas, pero también hay mucho recelo por parte de países. ¿Estamos en algún nodo en Latinoamérica? ¿Estamos asociados con alguien? No, República Dominicana no está asociada con nadie, no está en ningún nodo. ¿Existen datos de República Dominicana en GBIF? Miren qué bien, 815.671 registros de ocurrencia, 928 conjuntos de datos, y hay 44 países que contribuyen con los datos de República Dominicana, o sea que de esos territorios se publican datos de aquí. Y hay 357 entidades que tienen credenciales para publicar datos del país. Pero, ¿qué hay desde República Dominicana que pueda publicar datos en GBIF? En realidad, hay 434.000 registros que son fundamentalmente observaciones del naturalista. Hay 4 entidades que tienen ya posibilidad de publicar datos en GBIF. 15 países que probablemente haya un montón de información ahí fuera de sitio, con errores, y hay 21 datasets o conjuntos de datos publicados que en realidad son parte de los eventos en este momento. En el 2020, en medio de la pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad de enterarnos de que GBIF estaba haciendo una convocatoria para los países de la región del Caribe, de África subsahariana y del Pacífico, para algo que es ideal para nosotros, y es que nos den fondos para trabajar en nuestras colecciones con las cosas que nos gustan. Había varias posibilidades, varios tipos de subvenciones. Las exploramos,
leímos mucho, consultamos, preguntamos y nos decantamos por el subsidio nacional para la movilización de datos. ¿Por qué nosotros no preferimos el nivel institucional y quedarnos solo dentro de la UAS, que tiene varias colecciones de historia natural? Porque queríamos tener mucho más posibilidad de alcanzar el éxito con la presentación de nuestras propuestas. ¿Y por qué no incluimos más colecciones? Por ejemplo, la de Sidima o tal vez la colección de Engombe, porque eso agregaba dificultad, pero no aumentaba las posibilidades nuestras, porque seguía siendo una colección de la misma institución. Así que, apoyándonos en el Museo de Historia Natural, y como lo hemos hecho en otras tantas oportunidades, nos aventuramos a concursar bajo la modalidad de subsidio nacional para la movilización de datos de biodiversidad. Como ustedes pueden ver, aquí está centrado en el desarrollo de capacidades para la movilización y uso de datos, la cooperación, el intercambio, y eso se aplicaba perfectamente a nosotros que éramos totalmente nuevos en ese sentido. Museo e instituto, nos lanzamos al ruedo y ganamos. Ganamos un proyecto de 2 años para mover datos desde nuestras colecciones hacia allí. Y esto, con la ayuda del profesor David Maceira y otros profesores de allá del instituto, ensamblamos nuestro proyecto, Gabriel de este lado, trabajando arduamente, armamos una serie de ofertas de movilización de datos que luego aprendimos que eran un poquito, mucho con demasiado, pero nos salió bien al final. ¿Qué queríamos hacer? Esto que hemos dicho, digitalizar y movilizar datos de 2 colecciones del Estado Dominicano, el museo y de la UAS. Y las metas a largo plazo: aportar datos para la investigación, para el establecimiento de políticas de manejo de la biodiversidad y de los recursos naturales, y visibilidad. Esto se oye bonito, es ideal, todavía realmente no hemos llegado a todo lo que queremos, pero vamos para allá. El compromiso fue muy grande, muy grande. Nos lo avisaron la propia gente de GIVID, nos dijeron: ustedes son muy ambiciosos, y como que nosotros no entendimos exactamente a qué se referían. Ya luego más adelante sí, por todo el trabajo que conllevó. 14 conjuntos de datos del instituto, del museo, 4 catálogos y un conjunto de datos de eventos de muestreo. Es poquito si uno se compara con los logros de algunos países que participaron en esta convocatoria, que subieron cientos de miles de datos, pero eran demasiados para un grupo de trabajo muy heterogéneo y que no habíamos hecho nada nunca con GIVID, su manera de trabajar y todo lo que teníamos que aprender. Nosotros dijimos, en nuestra inocencia y desconocimiento, vamos a escoger un conjunto de datos, por lo menos, de cada uno de los que hay, o de lo que uno podría manejar. Registros de ocurrencias, checklists, las listas de eventos de muestreo, eso se ve bien. Pero lo que luego entendimos es que dependiendo del tipo de datos, entonces uno tiene que hacer un manejo especial de esos datos para poder generar la información, la plantilla adecuada para conectarse con GIVID. Los datos pueden entrar a través de instituciones que están asociadas con GIVID. En este caso, la Universidad Estatal de Arizona, a través de la base de datos Symbiota. Pueden subir desde todos los portales datos a GIVID. Chévere.
Pero hay otros, el IPT. Para eso necesitamos un entrenamiento y una acreditación, un permiso que da personal de libro. Los datos tienen que ser curados, estandarizados y su calidad verificada de acuerdo a los estándares internacionales en manejo de datos de colecciones. Porque al fin y al cabo lo que uno hace con GBIF es subir la información de tal manera que las máquinas lo puedan leer. Tuvimos mentores, no estábamos solos. Primero en el instituto y luego en el museo, trabajamos nuestras colecciones de la forma en que nos parece correcto, y es tener los especímenes registrados en nuestros perfiles de colección, y para eso contamos con la colaboración de la Universidad Estatal de Arizona a través del doctor Nico Franz, que tiene un proyecto para la digitalización de colecciones en diferentes regiones del mundo. A través de Samantha Orellana recibimos los entrenamientos necesarios para trabajar con Symbiota, los portales de Symbiota y los perfiles de colección para todo este manejo. Del lado de GBIF teníamos un asesor, un mentor, que era Leonardo Buitrago, que nos iba a dar apoyo en todo el proceso. Vamos a entender un poco qué significan perfiles, portales y bases de datos. Hay muchas bases de datos. Symbiota no tiene nada especial. Es la base de datos que ellos han creado y con la que se sienten bien, su marca registrada, pero lo más bonito de esto es que a través de la base de datos Symbiota, en diferentes portales, índices para insectos y demás artrópodos, invertebrados para el resto de invertebrados, o para colecciones de vertebrados, o para los herbarios, teníamos el conjunto completo de posibilidades para la digitalización de nuestra información. Cada perfil tiene cada portal tiene sus especificaciones y requiere sus permisos, sus credenciales, y esas credenciales nos fueron dadas a través del trabajo con Samantha Orellana. Este era nuestro personal y me quedo corta, porque en algunos momentos también participaron otros estudiantes, pero por muy poco tiempo. Pero de manera estable teníamos a nuestros entrenadores, Oniel Álvarez, Gabriel de los Santos, cada uno por institución, eso fue un logro importante. Personal contratado del proyecto y personal del instituto que también se integró a trabajar en la digitalización de diversas colecciones particulares. Estos señores, con tanta gente de formación distinta, estudiantes de término, estudiantes que estaban a medio camino de su carrera, estudiantes que estaban comenzando, estudiantes que querían probar, realmente fue un momento largo y de mucho ajetreo, mucho compromiso, pero al final salimos victoriosos, y me siento alegre al ver que tanta gente pudo enterarse y aprender sobre cómo funcionaba todo este proceso. Y por eso el primer logro para mí es que los equipos se integraran y pudieran trabajar en armonía. Los dos entrenadores que habíamos logrado, que se entendieran y que cada uno en su institución pudiera trabajar con su personal, y que cuando nos juntáramos pudiéramos hablar, comprendernos y llevar a feliz término todo el proyecto. Conseguimos 2 acreditaciones como entrenadores. Normalmente para los proyectos había solo una, y como éramos aquí dos instituciones, yo pedí permiso y me dijeron sí, puede presentar otra candidatura. Entonces ganamos 2. Cosas de la vida que ahora los 2 entrenadores trabajan en el mismo lugar. Pero tenemos a Gabriel, que en ese momento estaba en el museo,
y Oniel, que estaba del lado del instituto, cada quien en su sitio. Tenemos 2 personas acreditadas hasta el 2025 en impartir entrenamiento sobre manejo de datos de biodiversidad. Logro fundamental: generamos nosotros desde cero 20 perfiles de colección y conjuntos de datos en Symbiota, tanto para el museo como para el instituto. Hay perfiles de más que no iban comprometidos con el proyecto, pero que ya era necesario para nosotros en el instituto que se crearan. Por eso el número es distinto. Aquí tenemos un ejemplo. Este perfil en Ecdysis es para la colección de arácnidos. Este es para uno de los conjuntos de datos, miren el nombre, diversidad de hormigas en 2 parques urbanos. Este conjunto de datos surge de un proyecto de Fondosid. Tenemos la colección, tenemos ya el artículo que se está preparando para publicación, pero este dato todavía podía ser exprimido un poco más, y aquí lo convertimos en un conjunto de datos que tiene un perfil particular en Ecdysis. En Invertebrate también, colección malacológica, la colección histórica. Nuestro herbario también, una parte de nuestro herbario, no todo. Colecciones de vertebrados también. ¿Y qué más logramos? Esta parte, que yo ni siquiera sabía que esto existía, resulta que hay un registro global de las colecciones científicas del mundo asociado con GBIF. Y nuestras colecciones ahora oficialmente están registradas. Las podemos buscar en internet como buscamos cualquier otra cosa. Podemos acceder a ellas. Entramos a la colección del instituto o entramos a la colección del museo. Pero ya ahí el enfoque que hay es desde el punto de vista de la institución y los recursos que hay disponibles, las colecciones, las cantidades, un poquito de la historia, todo muy breve. ¿Y publicar iba a ser algo natural? No, publicar en GBIF no es natural. El hecho de que yo genere un perfil en un portal de Symbiota no significa que estoy subiendo datos a GBIF. Significa que mi colección la tengo en un espacio público al cual pueden acceder los investigadores que así lo necesiten. Pero esto no significa que yo tengo permisos para publicar en GBIF. Nosotros conseguimos las credenciales como instituciones para publicar en GBIF. En total hay 4, somos 4 instituciones. Y 2 de ellas son del Estado Dominicano. Ahora sí, nosotros podíamos hacer con nuestros datos lo que quisiéramos. Y lo que hicimos fue lo siguiente: enlazamos los datos de las colecciones con GBIF. Además, subimos los catálogos por IPT, así como el conjunto de datos de eventos de muestreo a través de IPT. Generamos 14.571 registros en total. La mayoría son registros de ocurrencia, o sea, de presencia física en el museo, y otros son registros asociados a investigaciones en las cuales se hacen muestreos repetitivos. Y este dato de evento de muestreo surge del otro proyecto que llevamos a cabo. Los catálogos también los manejamos. No son muchos, y cuando decimos registros de catálogo, realmente nos estamos refiriendo a especies que desde República Dominicana se están subiendo sus datos y validando su calidad taxonómica vía los diferentes elementos de limpieza de datos y de verificación de datos de GBIF. El museo tiene
Bajo este proyecto, 6.000 y pico de registros. El instituto tiene 8.000 y pico de registros. ¿Cómo luce eso? Cuando uno va a buscarlo gratis, allí vive 24 horas. El museo, como entidad publicadora, desde el año 2022, tiene 6 conjuntos de datos. Y aquí están sus registros. Un poco de su historia, el mapa asociado, su logo. Aquí tenemos lo propio para el instituto. Igual. Y cuando uno entra a cada una de las instituciones y ve los conjuntos de datos, entonces encuentra la lista de conjuntos de datos. Para ambas instituciones uno puede hacer lo propio. Y si le da clic a uno de esos conjuntos de datos, entonces ahí ve el tipo de datos que tiene. Ahí dice eventos de muestreo. Se registró en mayo del 2023. Le ponemos un título adecuado para que el público pueda entender de qué se trata, una descripción y un montón de información relativa a los muestreos, porque esa es la gracia. Estamos publicando registros biológicos asociados a una metodología de trabajo en un campo. Entonces, otra persona puede utilizar esos datos y analizarlos o compararlos mejor con otros datos similares que utilicen esta metodología de recolección. Aquí tenemos el conjunto de datos sobre arácnidos, o sea, ¿y cuántas veces entonces es que se va a repetir el conjunto de datos? Bueno, una cosa es la colección en sí, que sube a través de Ecdisys en Symbiota, y otra cosa es GBIF. Esto es lo que hace GBIF: conectar los museos y sus colecciones, juntarlos todos en el mismo espacio y que sea más fácil para los usuarios encontrar la información en lugar de ir colección por colección a lo largo y ancho del mundo entero. Tenemos ya un mapa lleno de registros de nuestras especies generado desde República Dominicana. Lo que viene es un poco más aburrido pero relevante para el país. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una serie de talleres, algunos todavía con nuestras mascarillas puestas, con más susto que otra cosa, pero trabajando, aprendiendo. Esto más o menos equivalió como a hacer una maestría, todos ahí aprendiendo, viendo muchísimos tutoriales, leyendo libros, aprendiendo. Talleres, reuniones en distintos momentos, talleres entre las dos instituciones o hacia el público. La participación a muchísimos eventos virtuales de formación a través de otros proyectos de GBIF que intentaban eso, generar en los distintos países e instituciones personal capacitado para manejo de datos de biodiversidad. Muchas horas de escuchar, de participar en estas reuniones, de ver videos una y otra vez, hasta aprender esta nueva forma de ver los datos que hay en una etiqueta. Cuando terminamos, compartimos nuestra experiencia con el Museo de Historia Natural, vamos regando la voz por ahí, ofreciendo colaboración, pero esto no significa que la institución se adhiera a lo que nosotros proponemos. Muchas instituciones son muy celosas de sus datos y la forma en que se pueden acceder. Y si en este caso ya el jardín tiene una base de datos, la cuestión es, ¿puede esa base de datos enlazarse a GBIF o ellos tendrían que cambiar a Symbiota, volver a cero? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a proteger los datos? Hay muchas preguntas que solo la institución, trabajando directamente con la Universidad de Arizona, directamente con personal de GBIF,
van a ser respondidas. Nuestro trabajo es animarles a conocer esto y decidir para la preservación y publicación de sus datos. Todos los eventos científicos en los que pudimos participar lo hicimos. Utilizamos también las redes sociales para divulgar esta información. Esto toma tiempo, así que se hizo de a poquito como pudimos. La última presentación que tuvimos fue en el Congreso del MESID en Santiago, sobre una de las familias que digitalizamos por Merari, que se encuentra acá presente. ¿Qué aprendimos? Bueno, pareciera que son cosas que todo el mundo se sabe, pero cuando uno tiene un equipo tan grande de gente, tienes que volverlas a recordar y enseñarle a todo el mundo el por qué tiene que ser de esa manera, para que sea más fácil, para que sea mejor. A ver, las reuniones. Sí, las reuniones, pareciera como que vivíamos reunidos. Reuniones frecuentes con el equipo, revisión continua del plan de trabajo. Revisión continua del plan de trabajo es que a veces las cosas no salían como uno las pensaba. Y es que si uno no tiene la formación correcta, no toma buenas decisiones. Hasta que uno no aprendía, se daba de frente con el problema y tenía que devolverse, entonces era que otra vez había que reencauzar muchos de los trabajos. Creo que los entrenadores nuestros tuvieron bastante paciencia, cosa que agradecemos infinitamente. Estos cambios de estrategias, uno tiene que pensarlos una y otra vez. Y tanto es así que hubo momentos en que quizás hasta con un poquito de miedo convocamos a Leonardo y le dijimos: mira, esto no está funcionando, nosotros nos equivocamos aquí, nosotros propusimos esto y no lo podemos llevar a cabo. ¿Cuál es la salida permitida desde GBIF para el proyecto? Entonces ahí Leonardo tenía que sentarse con nosotros, ir a una reunión con sus superiores y luego traer una respuesta para nosotros. Parece elemental, pero si uno está recibiendo fondos internacionales, uno tiene que asegurarse de que hace las cosas como las contrató, para que el proyecto sea bien ejecutado. Aprendimos a ser flexibles con nosotros mismos y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Que no siempre uno sabe dónde buscar ayuda y hay que volver al origen. Comprender las preocupaciones de los encargados de colección y tratar de responder sus inquietudes. Eso como que se cae de la mata, pero fueron muchas horas de convencimiento para que se pudieran cerrar, se pudieran completar algunos conjuntos de datos, porque los curadores se negaban a publicar los datos de cierta forma. Y yo creo que al final vencimos, no sé si se convencieron, pero por lo menos se cansaron y ganamos. Hay aspectos institucionales que deben ser tomados en cuenta cuando se desarrolla este tipo de proyectos. Los puntos de coincidencia y armonización hay que lograrlos. Señores, trabajamos para el Estado Dominicano, que tiene una dinámica propia, y por encima de nosotros hay montones de regulaciones que uno tiene que asegurarse de no infringir. Y además, protegernos como institución. En mi caso, este proyecto que salía por la universidad tenía que ser firmado por la señora rectora Emma Polanco en su momento. Esto iba a consultoría jurídica, la consultora analizaba todas estas cosas y las implicaciones legales
el proyecto tenía para la universidad, para el museo como institución hermana. A veces uno quiere hacer proyectos, pero uno no sabe qué le exige la institución y qué la institución espera. Habitualmente, con lo primero que uno comienza es qué me ofrece el proyecto como institución y qué yo debo dar. Yo estoy dispuesto a dar tales y tales cosas, pues vamos a trabajar en ese proyecto. Si no, no se hace. Algunos proyectos mueren en el intento. Este año, 2020, este periodo 2020-2023, creo que fue el momento de despegue de República Dominicana, con todas las altas y bajas que hubo a lo largo del proyecto, pero dimos un salto importante en entender dónde estábamos posicionados y cuál era nuestra fuerza como instituciones que resguardan el patrimonio natural. ¿Qué viene? Vienen montones de preocupaciones. ¿Cómo mantenemos lo que hemos hecho? Recordemos que dijimos que todo esto de albergar una colección en una institución requiere fondos. Y del 2020 al 2023 no es que han cambiado demasiado las cosas. Eso significa que la falta de recursos sigue estando ahí como un problema no latente, no, es un problema cotidiano, un problema que no se ha ido. Así que nosotros tenemos que asegurar de alguna manera en la institución de incorporar estos procedimientos que hemos aprendido a nuestras instituciones, al museo y al instituto, en nuestros manuales procedimentales, en los manuales de manejo de nuestras colecciones. Y en el caso de la universidad, tenemos que asegurarnos de que estos logros, en ese sentido, en la formación y el conocimiento, traspasen, lleguen hasta el aula, a la que todavía no han llegado, aunque estamos insistiendo un poco. Quisiéramos pensar en que la integración de nuevas colecciones será fácil, pero tengo mis reservas y todos estos son procesos que uno debe acompañarlos, pero no preocuparse demasiado. Las cosas se dan cuando se tienen que dar, pero hay que insistir. Hay que insistir porque si tú no llamas y le ofreces a la gente todo esto, el otro no lo va a pensar. Tenemos que hacer que otras instituciones piensen en compartir sus datos, no solamente en mantener las colecciones. Y eso también implica que como biólogos debiéramos presionar desde donde estamos para que las cosas sucedan. Y la forma más sencilla que yo he encontrado a lo largo de la carrera para que eso suceda es hablándole 24 horas al que está al lado de lo importante que son las colecciones y que hay que tener base de datos, hasta marearlo. A todo el mundo, no importa si es el chofer con el que uno va a un viaje de campo. Y de ahí para arriba, que llegue hasta el rector, hasta el ministro de Medio Ambiente, llegue hasta el presidente, que llegue a todos los lados. No todos vamos a estar en los mismos escenarios para conectar con quien tiene posibilidades de aportar recursos y decisiones políticas sobre el manejo de los datos de la biodiversidad de República Dominicana. Sobre el punto 3,
la acreditación de nuevos publicadores de datos. Esto es algo que ya es un asunto que corresponde a GBIF, pero que desde el museo, desde el instituto, podemos incentivar y encaminar a mucha gente y darle apoyo a nivel local si en sus instituciones se decidieran a transitar este camino. El punto 4, del que quizás alguien pensaba que yo iba a hablar y no es posible porque esto requiere talleres completos, que es la incorporación de los estándares requeridos a los manuales. Estos estándares, el uso de IPT, el estándar Darwin Core, los programas para georreferenciación, las aplicaciones de validación de datos taxonómicos, todo esto hay que aprenderlo y nosotros tenemos que hacer que eso llegue a todo el mundo. Me ha resultado, lo que he visto en el proyecto es que básicamente el biólogo que desea trabajar con flora y fauna no desea trabajar con datos. Parece raro, parece contradictorio, pero es que hacer la investigación en campo, hacer ecología, hacer biología molecular, hacer filogenia sistemática, taxonomía, no es lo mismo que sentarse a curar datos de colecciones. Y mucha gente lo encuentra aburrido, cansón, pero realmente se necesita este nuevo tipo de biólogo que le guste el dato. Ya no vamos a decir ratones de biblioteca, ratones de herbario y ratones de colecciones. Ahora va a ser gente que le guste estar en una computadora validando datos, buscando información, leyendo libros de historia y de geografía, a ver dónde está una localidad y cómo se llama ahora después que el Congreso decidió cambiar el nombre por enésima vez y convertirla en provincia. Hace falta ese nuevo biólogo, esa nueva bióloga. Yo no sé si va a haber dinero para pagarle, pero sé que se necesitan. El punto 5 es obligatorio mantenerlo presente siempre. Para aquellos de nosotros que salimos al campo y buscamos material y lo traemos a nuestra institución, no tener cómo almacenar, o sea, la parte de almacenamiento elemental en frascos, alcohol, papel, es un dolor de cabeza y hay que seguir insistiendo en que la universidad, el gobierno, el museo, tienen siempre que dar soporte a sus colecciones o se van a convertir en polvo. El punto 6, que fue un punto muy importante en nuestro taller para la comunidad, un punto de mucha controversia, siempre sale a reducir esta idea. Si el dato se hace público, ya no es mío. Como biólogos, atesoramos nuestros datos. Una especie que yo vi en un lugar y que yo sé que es nueva y que la voy a describir, ¿cómo voy a dar esa información a todo el mundo? Porque alguien con más ventaja que yo la describa, venga, la busque, se la lleve, la describa primero que yo. Entonces ahí es que debemos tener una estrategia para la movilización de los datos. ¿Qué dato se hace público y bajo cuál condición? Por ejemplo, orquídeas, cactáceas, suculentas, mariposas raras, insectos raros, ranas, anfibios, en sentido general, reptiles,
hay mucho cazador de especies. Así que nosotros tenemos que asegurar que al compartir información al mundo no estemos abriendo la puerta a depredadores. ¿Esto ocurre? Sí, señores, los depredadores también están ahí en iNaturalist viendo las foticos bonitas que subimos. Y después que usted sube una foto con coordenada, ya no tiene manera de agarrar esa información. Pero sí podemos decirle a nuestra base de datos, a nuestros perfiles, sí podemos decirle al naturalista: oculta los datos porque yo sé que eso es valioso, no se lo muestres a todo el mundo. Déjame investigar quién va a pedir esa información. Para terminar, quisiera dejar en el escenario estas iniciativas que yo sé que ya están ahí, siendo exitosas. El portal de biodiversidad de Guatemala como país, alojado en una institución privada que es la Universidad Estatal de Arizona. ¿Cómo es que un país va a alojar los datos de su biodiversidad en un espacio privado? ¿Cómo conciliamos eso con la soberanía? Es para mucho pensar en términos de, sí, nosotros vamos a regalar los datos, bueno, los vamos a hacer públicos. Y si nos quitan nuestra soberanía de nuestros datos, de nuestra biodiversidad, ¿la podríamos recuperar? Bueno, lo que dice la historia es básicamente que los países que no comparten sus datos tampoco cuidan sus colecciones. Aunque hay cada situación, ¿verdad? Cada país tiene sus cosas, su propia dinámica social. Y el hecho de que este portal exista ahí no significa que el Estado de Guatemala, que el gobierno de Guatemala no esté intentando asociarse a un nodo de vivir para subir datos. Y han ocurrido todo tipo de situaciones. Y en nuestro taller salió esta pregunta: ¿es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la institución que debe abrir este capítulo? ¿Cómo va el Ministerio a gestionar los datos? No estamos hablando de las colecciones, sino los datos de las colecciones. O más amplio, los datos de biodiversidad de la nación. ¿Tiene infraestructura? ¿Tiene personal? ¿Tiene recursos para todo lo que se necesita? Hay que comenzar a hablar de esto donde quiera que estemos. El Ministerio todavía no ha recibido nuestro informe como institución, ya esto debe producirse, pero hay países que sí tienen éxito en hacer esto, desde instituciones estatales perfectamente acreditadas, a donde los investigadores de diferentes tipos van y reciben la colaboración que necesitan para compartir esta información. Quiero despedir este conversatorio agradeciendo muy estrechamente la colaboración que recibí de Jennifer Girón, que me dijo: mira, esto existe ahora, hay una convocatoria, creo que ustedes tienen posibilidad, de Dairo Escobar, del CIP Colombia, del profesor David Maceira, que nos acompañó a lo largo de toda la preparación del documento base. Con esta última diapositiva también quiero agradecer a las instituciones que, como el propio Ministerio de Medio Ambiente,
el Instituto Geográfico Universitario, el Grupo Jaragua, Propagás, nos dieron cartas de apoyo que eran necesarias como usuarios de datos, gente que tenía prestigio nacional y capacidad de apoyar este tipo de proyectos, de valorarlos positivamente para que pudiéramos concursar y obtener estos fondos. Todavía falta mucho por hacer, quedan demasiadas tareas pendientes. El hecho de que los perfiles estén en las colecciones, el hecho de que los conjuntos de datos estén en GBIF, no significa que están perfectos. Los usuarios nos indicarán si tenemos que hacer correcciones con nosotros mismos, con nuestro personal. Debemos dar mantenimiento a nuestros datos. Muchas gracias por haberme invitado, Celeste, al Museo de Historia Natural. Siempre que vengo aquí me siento en mi casa y ha sido un privilegio para mí abrir esta nueva temporada de Plagidontia de manera presencial. Y le agradezco a todos ustedes por haberme acompañado esta tarde. Bien, muchas gracias a la profesora por la excelente presentación. Me uno a sus deseos de que se incorporen los nuevos estudiantes a ese trabajo de limpieza, curación de los datos. No necesariamente porque sea aburrido para los que ya llevamos un tiempo en la carrera o de graduado, sino porque el país como tal tiene tantas cosas pendientes en el tema de biología, biodiversidad, que podemos repartirnos todas las tareas entre todos, creo. Comenzamos ahora una ronda de preguntas para los que deseen, con intervenciones, comentarios, que deseen participar. Yo vi como 7 manos levantadas, ¿viste? ¿Qué pasó? Mis felicitaciones, Ruth. Conocía por supuesto el proyecto, pero no tan en detalle, y me he quedado gratamente sorprendida. Y mi pregunta es si hay posibilidades de un segundo proyecto. Sí, hay posibilidades, pero no en estos momentos. El 26 de enero tuvimos la reunión de cierre con el equipo de GBIF del programa. Entonces el programa todavía no culmina el procesamiento de toda la información, es el análisis de todos los informes finales de cada uno de los proyectos que se presentaron, y estamos hablando de muchos países, muchos datos. Entonces esto va subiéndose poco a poco. Ellos están como en descanso, en análisis. Pueden encontrar en la página, en el portal de GBIF, el programa y entrar para que vean la cantidad extraordinaria de información que se generó a partir de este programa. Pero por ahora, creo que hasta el 2025 más o menos, ellos van a mantenerse trabajando todas estas cosas y viendo dónde es que nuevamente hay que volver a reforzar. Nos quedamos muy cortos, por ejemplo, en aquellos proyectos que tienen que ver con el uso de datos para la generación de políticas de manejo de la biodiversidad. No se presentó nada al respecto desde República Dominicana o Haití, por ejemplo. O sea, por ahora estamos en descanso. Y eso también nos da un margen a nosotros para prepararnos para futuras convocatorias. Bien, muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Las manos de ahorita eran qué. Bien, bueno, si no hay ninguna intervención adicional, me queda agradecer a la profesora por la excelente presentación y resumen. Aquellos que se lo pudieron haber encontrado un poquito larga, recuérdense que están resumiendo 2 años de un proyecto que dio mucha agua de beber, pero como bien comenta la profesora, fue muy grato la experiencia final. Ya estamos visibles ante el mundo en este compartir de información sobre las colecciones,
Los invito ahora a pasar a un pequeño brindis que tenemos acá en el área de gigantes marinos y a que sigan pendientes y apoyándonos, agradecerles el apoyo que nos dan en esta primera Plagiodota presencial y a través también de las Plagiodotas virtuales en YouTube. Muchas gracias a todos, gracias por venir. Hasta un próximo encuentro.